de presas, de estrés, de ansiedad. Se vuelve completamente fundamental entender qué es realmente la inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante implementarla en nuestro día a día? Ya se están metiendo con uno. Y para hablarnos de este tema, hoy tenemos a una gran amiga que estamos felices de recibirla en este 2026. Y por supuesto estamos hablando de la doctora Maricruz Quesada. ¡Bienvenida! Es de nuestra lista de favoritas, ¿cierto? ¿A qué te suena la inteligencia emocional, Vieras amigo? qué vacilón. Yo siento que la inteligencia emocional se va puliendo a medida que uno se hace grande, o por lo menos en mi caso. ¿Por qué? Porque ya yo no reacciono, la estoy puliendo. Es más, les voy a contar por qué. Yo hoy no me desgasto discutiendo con cualquier pelagato. No, porque a veces demuestro mi inteligencia emocional manteniéndome calladito. Con el Porque ya no le sigo, porque ya no le sigo el juego a la gente. O veo, no veo, observo. Yo hace poco le decía a Dani, porque conocemos a una persona en común, y yo le decía a Dani, yo me dejé como de preocupar el día que me di cuenta que actúa como un niño, por ejemplo. Entonces, yo no soy niñera, entonces yo con niños no, ¿verdad? Entonces yo siento que eso, como que la inteligencia emocional, vos la vas puliendo en el camino. Yo siento que es una conducta hasta aprendida. Mari, yo tengo una duda ahora con este tema. Vamos a ver, lo contrario de inteligente, ¿qué es? Ajá. No inteligente. Quiere decir que hay personas que caen en esa categoría. Quiere decir que hay personas que emocionalmente podrían caer en esa categoría. Sí, definitivamente que sí. Daniel Goleman habló en los años 90 por primera vez de este tema e hizo un libro que se llama Inteligencia Emocional. ¿Qué reveló él en su libro y en sus investigaciones de años? Que hasta ese punto se consideraba a una persona inteligente por su capacidad intelectual, esa que se puede medir inclusive con un test psicológico. Sin embargo, él logra demostrar que las personas que gestionan bien las emociones tienen la capacidad de resolver conflictos, tener empatía, trabajar en equipo, gestionando sus emociones. Entonces, recordemos a dónde viven las emociones y cuáles son. Viven en el cerebro, ¿verdad? Que es una parte de nuestro cuerpo, y son alegría, tristeza, enojo, miedo, amor y orgullo. Entonces, ¿qué sería inteligencia emocional? El entender no solamente qué siento, sino para qué lo siento. Entonces, ¿dónde aprendemos? ¿Qué es lo que decía Alex ahora? Aprendemos en la corteza prefrontal, que es como esta parte del cerebro. Y a mí como lo que me sobra al frente. Sos muy inteligente. Ahí está el aprendizaje. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos enojados, se activa el neocórtex, o sea, el cerebro está preparado y diseñado para que se active, y eso está detrás de las orejas. Entonces, de tal forma que cuando yo estoy enojado, impera en mi ser esa emoción por encima de mi capacidad intelectual. Entonces, esa emoción se vive como un impulso, o sea, como que ella quiere salir. Si yo no aprendo a gestionar, es decir, a entender para qué es el enojo, por ejemplo, entonces yo voy a imponer esa emoción solamente por la sensación y no el propósito, que sería poder filtrar y comprender para qué es el enojo. Entonces, ustedes saben, sí se va trabajando en el tiempo la inteligencia emocional. se puede trabajar desde pequeños. De hecho, nuestra primera interacción en el mundo de la inteligencia emocional se da en nuestro hogar. O sea, si vos aprendiste y observaste cómo gestionaban tus papás las emociones. Qué lindo que lo decís, porque Dani hace poco me hablaba de que a mí los temas de los chicos a mí me encantan, digamos, porque son papás y es algo que yo no voy a hacer en mi vida. Pero me encanta a ellos porque, ok, la hija de ella tiene más de 20 años, ¿verdad? Me parece 21, que sí. ajá. O sea, y Lai aprende todos los días a ser mamá. O sea, ¿verdad? Es una carrera que no. Sí. Y Dani un día de estos me cuenta que él deja que su hijo sienta enojo y que de vez en cuando se Eso estuvo muy frustre. lindo. ¿Verdad? Que un día que estábamos hablando, no sé qué,
Y me llamó muchísimo la atención y entonces me dio las razones que justamente usted habló con ella antes. No. Eso fue entre nosotros, Alex. Porque me llama mucho la atención porque pega justo con lo que un día que me decías que ahora lo dice la doctora. Y eso que lo tocas, y gracias por mencionarlo. Yo creo que una de las cosas que yo noté en este proceso de ser papá, ¿verdad? Fue que a nosotros nos reprimían la expresión de lo que sentíamos. Totalmente. Y quizás porque ellos, los papás nuestros, no tenían las herramientas que hoy tenemos nosotros para poder dejar que eso se dé. Pero cuánto daño nos hicieron porque no nos dieron la capacidad de sentir, de decir por qué estábamos viviendo eso. Entonces yo dije, con mi hijo yo no voy a cometer ese error, principalmente por ser hombre, porque creo que los hombres caemos en una sociedad que nos maja más en el tema emocional y tenemos que comportarnos muy firmes, muy fuertes, ¿verdad? Entonces yo le decía a Alex que una de las cosas que aprendí fue dejarlo expresar sus emociones en el aspecto de que si estaba enojado, puedes estar enojado mientras mantengas una línea de respeto. Si decís, estoy alegre, esté alegre. Un día nos decía viendo una película, ¿puedo llorar? Y yo, dele, papito, dele. Bueno, y es eso, porque claramente hemos venido cambiando ese paradigma del tener. O sea, si tengo pene, soy hombre y entonces me tengo que comportar de tal manera, y si tengo vagina, entonces de tal otra. Pues no, ¿verdad? Ya no, la vida ya no se juega desde el tener, sino desde el ser. Y todo el mundo actual está diseñado para que tengamos sensaciones, o más bien, para que evadamos las emociones y las sensaciones. Todo está diseñado para que no conectes con tu ser, para que te distraigas. Por eso la atención, o sea, que lo que estás haciendo ahí es que permitiéndole a él que ponga atención sobre cuál es la emoción que está rigiendo su ser y que la pueda gestionar. O sea, se le establece el espacio, pero es importante saber para qué es cada emoción. Claro. Por ejemplo, el enojo. El enojo me ayuda a gestionar la justicia. ¿Y cómo gestiono la justicia? Que sí y que no. Si voy a un restaurante y pido arroz con pollo y me traen arroz con camarones, vas a sentir el y ahí vas a decir, yo quería arroz con pollo y me trajeron arroz con camarones. Este plato no, este plato sí. En Japón, por ejemplo, y en Estados Unidos entrenan desde la época escolar a los niños a, por ejemplo, hacer escenarios como tenés un lápiz, tu lápiz favorito, y entonces tu compañero te quita tu lápiz favorito. Y entonces, ¿qué sentís? Es mi lápiz, ¿verdad? Siento enojo, es injusto, es mío, yo lo tenía, me lo quitó. Ok, ¿cuál es la mejor forma de gestionar esa injusticia o eso que está sucediendo? Y entonces vamos aprendiendo sobre cada una. El miedo, que está tan enraizado, porque como estamos tan distraídos, y voy a insistir en que poner atención es clave, aunque hayan emociones displacenteras, el miedo me va a llevar a pelear, a huir o a paralizarme. Pero si yo entiendo el propósito del miedo, es que yo me dé forma. Si tengo un examen, ¿verdad? Sea de sangre o académico, bueno, ¿qué forma me doy? Nadie tendría por qué tener miedo a un examen de sangre si comes bien, te ejercitas, etcétera, ¿verdad? Si vas a una presentación como la que tenemos hoy y ustedes se vistieron guapísimos, tienen un guión, saben a lo que vienen, además intencionaron que en este espacio vamos a dar lo mejor de nosotros. ¿Quién dijo miedo? Nos la vamos a pasar súper bien porque nos dimos la preparación, nos dimos la forma. Esa es la función del miedo. La alegría, como decías ahora, bueno, la alegría hace apertura. La gente alegre encuentra las mejores oportunidades. Wow. Pero ojo, que si yo no tengo el propósito claro, no puedo andar toda la vida con las maracas puestas, porque entonces no voy a ver las amenazas, ¿verdad? Claro, claro. Yo sí las veo, yo sí las veo. Hasta trencito. El orgullo es otra emoción que el propósito es que yo me la crea, que yo sepa que soy un ser único, que tengo habilidades, que me conozca, que me acepte como soy. Pero ¿qué pasa? Distracciones, otra vez, atención, me hacen, por ejemplo, redes sociales, compararme.
Y esa comparación bajonea mi orgullo. Entonces, esa es la función del orgullo, que no te compares. Si te comparas, ahí nace la envidia. Entonces, ojo con esa emoción. Qué importante eso que mencionas, porque en ocasiones nuestro entorno va a tener siempre elementos en contra. Entonces, ¿cómo manejar eso para que el entorno no nos baje el nivel de lo que queremos controlar o en este caso gestionar? ¿Qué recomendarías? Qué importante tu pregunta, porque justamente yo no puedo controlar el entorno. Yo no puedo controlar las opiniones de mis papás, la opinión, y por eso muchas veces uno va a terapia grande y uno tiene que rebobinar desde ahí porque tenés palabras, como les decía, el cerebro es plástico. Antes se creía que no, o sea, usted nació para maceta y del corredor no va a pasar. Hoy se sabe que esas palabras, que aunque pudieron haber estado grabadas en tu cerebro, las puedes cerrar, las puedes cambiar. No puedo controlar el entorno, pero sí puedo controlar, gestionar y transformar todo mi ser, todo. Hasta inclusive hoy se sabe que patrones hasta físicos, o sea, con inteligencia emocional, gestionando mis emociones, aprendiendo a vivir, aprendiendo a estar conmigo misma, conmigo mismo, yo puedo inclusive sanar enfermedades, transformar la vida, gestionar decisiones que tal vez vienen repitiéndose patrones de generación en generación, pero yo no puedo controlar el afuera, no puedo controlar esas voces, solo puedo controlarme a mí. Entonces, ahí entramos también en una fórmula, a veces vacilan y dicen que soy la mamá del PPA, pero la fórmula para poder pasar de cómo gestionar las emociones a mis pensamientos es haciendo PPA. Ese es el filtro, porque las emociones son orgánicas, como les digo, el cerebro está diseñado para que ellas intenten imponerse. Entonces, se gestionan, pero hay que filtrar. ¿Cuál es el filtro? PPA. ¿Qué significa PPA? Parar para poder pensar antes de actuar. Wow. En un mundo que nos exige ir rápido, 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 que tomemos decisiones rápidas, que, ¿verdad? No, a veces no dejamos ni enterrar al muerto cuando ya tenés que estar bien, porque si no es intensa, si no es drama, si no es too much, ¿verdad? Y realmente nuestro diseño no está hecho para eso y por eso estamos en una epidemia de ansiedad y de depresión, porque al no gestionar vivo de fotos amarillas, vivo del pasado o tengo una ansiedad por ver qué va a pasar en el futuro y me olvido de este momento, de darme el permiso de sentir lo que está pasando, pero para eso hay que pausar y hay que aprender a intencionar la mirada y hay que aprender a respirar pausada y rítmicamente. Hay que aprender a respirar. Hay personas que dicen, mira, yo me levanto en la mañana y hago. Y a las 8 de la noche hago, no respiré, no sé, no soy consciente de cómo tenía que respirar de verdad durante el día. Y esa respiración plena, esa atención plena es vital para poder estar en mi piel, para poder conectar con esas decisiones, tener seguridad, llevarme bien conmigo y con los demás. Entonces, de esa forma yo voy a poder pensar. ¿Dónde viven los pensamientos? En la mente, no en el cerebro, en la mente. Digamos que entonces la mente es como la acción del cerebro, ¿verdad? Ya para poder accionar. ¿Cómo se forma un pensamiento? Con palabras y con imágenes. Recuerden que el diseño es que yo produzco 80,000 pensamientos negativos diarios. O sea, no es que estamos nosotros jodidos, es que el diseño está hecho así. Por eso se aprende, se entrena, se trabaja y hay que trabajarlo diariamente. Ser ejemplo con nuestros niños y enseñarles desde pequeños a pausar para poder pensar cuáles son las palabras que usas. No importa, es que yo lo estaba diciendo por ser en vacilón. No, o sea, cuando mi mente tiene palabras y hay imágenes, mi ser está sereno. O sea, si yo les digo a ustedes puerta, sale set, toro. Yo en eso pensé. puerta cañero, vacaciones, ¿verdad? Y ustedes van abriendo imágenes, inmediatamente hubo risas. Vean qué interesante. O sea, se generó un estado de bienestar. Cuando en mi mente hay palabras y hay imágenes,
mis pensamientos son de serenidad. Cuando yo estoy bloqueada o bloqueado en las imágenes, mis pensamientos son acelerados. Entonces, hay que intencionar, buscar, hacer actividad. Otra vez, crucen los brazos. Ok, ahora otra vez al revés. Ok, les costó, ¿verdad? Sí. Ok, así son los pensamientos automáticos. Interesante. O sea, repetimos en nuestra mente. Creemos que estamos pensando, pero realmente lo que estamos es dándole, como decir, play y repitiendo lo que por años me he dicho, voces que ni siquiera yo misma o yo mismo programé o intencioné. Y es lo mismo que cruzar los brazos. Hacer la pausa, ¿verdad? Y ojalá lo podamos hasta practicar y decir, cuando hago la pausa voy a hacer lo que Mari hoy nos enseñó. Pero veo que también que es un tema hasta de responsabilidad afectiva y que va muy asociada, porque se me viene a la cabeza, yo creo que estos chiquitos se acuerdan, y yo siempre lo digo, aquí trabaja un muchacho de por allá de por Grecia, y resulta que este muchacho solo tenía comentarios negativos de sí mismo, de su trabajo y sobre sus compañeros. Y yo no me daba cuenta que yo todos los días iba con él a almorzar y yo, bueno, lo que decían ustedes era cierto. Lo peor es que todos en ese ya sabemos quién es. Sí, ya saben quién es. No, y resulta que un día yo iba con él saliendo de acá y yo me di cuenta hasta ese día que él desde que salía de aquí iba hablando en negativo. Ajá. Y yo cuando llegué al portón no pude más, o sea, porque me contaminó, es que me sentí alterado y demás, porque yo dije, no puede ser posible que de una boca solo salgan cosas negativas. Claro. Con tantas cosas hermosas que uno puede hablar de su lugar de trabajo, de sus compañeros, de lo que usted hace. O sea, ¿por qué enfocarse en lo negativo? Pero es porque por has eso. entrenado la mente. Ok, Claro, amiga, lo bueno y entonces no yo lo dije, malo. ¿sabes Y qué por le eso a las dije? personas las contratan por su capacidad, por su capacidad intelectual, por sus Total. títulos, por su aptitud, y las despiden por su Y ese día yo actitud. la callé, amiga. Ahora, Le dije, Mari, o se calla o no voy a almorzar con usted porque no puedo más. Pero la negatividad, ¿qué quiere decir ser negativo? Quiere decir que no sirve. Entonces, cuando yo lo comprendo, yo digo, bueno, eso no sirve. Imponerle, generar un conflicto, forcejear, a lo mejor, o contagiarse, a lo mejor no sirve de nada. A veces uno dice, bueno, yo no me voy a contagiar y yo, aunque esta persona comente esto de esta forma, yo voy a ser positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que sirva. O sea, no quiere decir un positivismo tóxico, sino que lo que yo digo, que lo que yo hago sirva, le sirva al menos a alguien. Y vos decías responsabilidad afectiva, pero la inteligencia emocional también tiene que ver con la voluntad. En un mundo que va muy rápido, tenemos que recordar que la voluntad es la capacidad de postergar la recompensa. O sea, que la vida es un proceso. Que no porque yo le diga a alguien algo, esa persona va a cambiar. Que no porque a mí me estorbe, quiere decir que yo voy a cambiar al mundo. No, ¿verdad? Recuerden el ejercicio o el ejemplo de aquel estudio longitudinal del marshmallow, en donde unos niños en la Universidad de Stanford fueron puestos a prueba, se les puso un marshmallow enfrente y les dijeron, lo pueden comer, pero el que no se lo coma va a obtener 2. Un cuarto del grupo se lo comieron inmediatamente. El resto esperó y recibieron doble marshmallow. Como fue longitudinal, 14 años después se les dio seguimiento y todos los que esperaron fueron exitosos. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de gestionar la emoción, de esperar el mejor momento para mí, de entender que la vida, como decías al principio, es un proceso continuo de trabajo personal, que estamos aquí de paso, pero que es importante poder decir, mira, a mí me va súper bien en estas áreas, pero en estas, o sea, necesito intencionar y trabajar aquí. Mari, me llama la atención porque pasaste muy rápido por una de esas recomendaciones que creo que nosotros también a veces omitimos, y es el tiempo que tomemos para pausarnos, para ir pues un poquito más lentos, para tener ese contacto con la naturaleza y hasta para actividad física. Y vos sabes que me llama la atención porque hubo un tiempo donde tenía mucho insomnio
y de repente ya andaba de mal humor durante el día y cualquier cosa me irritaba. A pesar de que Sí, yo era me consciente. Ladraba. No estaba aquí con eso. No estaba aquí con eso. Y la que hablaba negativo lo mencionó. Sí, y vos sabes que ahí me fui dando cuenta que justamente se debía a algo que, por más buena intención que yo tuviera de manejar bien mis emociones, había un elemento físico que me estaba afectando en ese tema de manejar bien las emociones. Entonces actuaba no como yo quería, sino como el cuerpo necesitaba porque ya estaba agotado. Entonces, 100%. qué importante eso que vos dijiste, que tal vez alguien pueda tener la iniciativa, pueda tener el conocimiento o desea hacerlo diferente, pero no está analizando los otros factores internos o físicos que le están generando pues ese vacío, ¿verdad? Por supuesto, el sueño es la pancita del cuerpo psíquico. O sea, cuando soñamos, nosotros hacemos la digestión de lo que vivimos desde que nacemos hasta ahora en un ciclo del sueño y en otro ciclo del sueño de lo que vivimos las últimas 24 o 48 horas. Y de él depende el 75% del estado de ánimo. Wow, Entonces, lo que acabas de decir es vital, ¿verdad? No se trata solamente de tener la intención. Dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. No, mentira. Eso no. De algunos. Esa no dije, ¿verdad? De buenas intenciones. No. O sea, es realmente en lo real que estoy haciendo ahí. Y por eso esta multitarea a la que nos está llevando el mundo hoy en día no funciona. Nuestro ser no está diseñado para esa multitarea, para estar con el celular, con el almuerzo, con el trabajo en la cabeza. No, o sea, realmente si me estoy duchando, me estoy duchando. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Porque también nos han hecho creer que todo va muy rápido, que todo va muy rápido. Entonces que hay que ser uno se tiene que productivos. montar. No, pero- Exacto. Hoy Es yo un dije, engaño. Es un engaño. Hoy resulta, chicos, que yo tuve muchísimo que hacer en la mañana, de verdad. Mucho que hacer en la mañana. Y resulta que cuando vos viste cuando yo estaba almorzando, y tras de eso, dejé el tenedor, entonces tuve que almorzar con el cuchillo. Lentejas con cuchillo. Literal, sí. Y entonces resulta que yo dije, ya no me va a dar tiempo, ya tengo que ir a cambiarme, no sé qué. Y yo dije, ¿por qué? Voy a ir a hacer mi caminata de todos los días. O sea, y al final yo les contaba a ustedes antes de entrar al aire, al final metí la pata porque tenía que estar un poquito más antes. Pero todo salió bien. Pero lo logré, salió salió bien, bien. ¿verdad? Entonces, a eso quiero decir, nos Te han enseñado... priorizaste. Exacto. Yo siento que a veces somos buenos con todos, pero nunca somos buenos con nosotros mismos, no nos dedicamos tiempo. Y es parte también de dedicarse. Y es una emoción básica que hay que gestionar. El amor es una de esas emociones. El amor es ausencia de miedo. Ve que el miedo funciona en el pasado o en el futuro. El miedo te hacía pensar en escenarios y la voz incorrecta diciéndote y no te va a dar tiempo y no lo vas a eran mis lograr. voces a mí. y Los ta- saboteos. Mari, Pero el amor propio hace que trabajes tu diálogo interno, no las voces externas o la voz incorrecta interna. Hay que entrenarla diariamente. Y lo que uno tiene, lo da. No puedes dar lo que no tienes. Claro, y el amor propio también se entrena. Si yo me quiero, me cuido esos espacios, sé lo que eleva mi energía y me hace grande, me hace especial y trabajo en eso diariamente. Mari, pero también creo que parte de cuidarse es no tomarse las cosas personal, porque como decías en un inicio, el tema de que no podemos tener control de las cosas que suceden, no sé, si Alex de repente tuvo un mal día y me responde, ay, no sé, no puedo, ya tal vez a mí se me hace un mundo y yo digo, es que Alex se enojó conmigo, etcétera, etcétera, y tal vez es algo que está pasando a él, entonces también creo que es importante. Bueno, un puntazo implementarlo. de la inteligencia emocional es la empatía. Ya todos sabemos que es ponerme en los zapatos del otro. A mí me encanta pensar que es empatar. O sea, que es empatar. Yo puedo comprender que estás teniendo un mal día y desde ese lugar lo voy a ubicar. Ahora, ¿cuándo es que la opinión de los demás me lo tomo personal? Cuando mi diálogo interno coincide con lo que me están diciendo. O sea, si a mí me dicen cara de pared, X, puedes decirme cara de pared, y a mí me hace mucha risa porque en la vida me he dicho cara de pared. Pero si me decís necia y resulta que yo me he dicho así
durante mucho tiempo en mi diálogo interno, eso conecta. Y cuando eso conecta, ¡ouch!, ahí es donde duele. Entonces, ojo, ¿hay alguna verdad dentro de esa voz interior que yo estoy trabajando, que yo acepto? Porque parte vital de trabajar la inteligencia emocional es la aceptación de mis luces, de mis sombras, de mis cosas positivas, negativas, como lo quieran mencionar. Y la otra es soltar. Soltar, ¿verdad? Ahora a todo el mundo le encanta decir suelte y soltemos y soltar, ¿verdad? Y se dice, y yo digo, puchica, o sea, yo he durado 20 años soltando algo. Ajá. Y se los digo, o sea, ¿por qué cuesta tanto soltar? Porque soltar tiene que ver con mi ego. Tiene que ver con eso que yo no sé vivir sin eso, que me ha definido, que está ahí como tatuado, pero que todo es relativo y que todo realmente se puede soltar. Pero yo tengo que aceptarlo y trabajar en entregarlo desde el ego. Yo creo que tiene que haber parte 2 de Sí, esto, porque la definitivamente. verdad logró que me quedara callado. Eso nunca había pasado, Mari. Amiga, lo lograste. Es que me parece Chóquela, Alex. Eso nunca había pasado. hermosísimo. Pero parecías hermosísimo, ese la que verdad. toca la flautita y la serpiente le baila. No por nada de serpiente, amigo. No. Y yo soy encantadora de serpientes. Yo nunca me he dicho serpiente, entonces no pega. Muy bien, excelente. No hace match. Eso no hizo match. Pero no, qué hermoso. Si pudiéramos a puntualizar 3, 4 cositas sobre la inteligencia emocional, ¿qué podríamos destacar? PPA, trabajar la voluntad, el amor propio y aprender a respirar. Dije 4, con bonus. Ay, me encantó. ¿Y cómo podemos tratar de reconocer en nosotros mismos cuando la inteligencia emocional no la estamos manejando muy bien? Decir, ok, suave, no estoy muy bien, y como para traer a la mente lo que yo debería como hacer para neutralizar. Qué buena pregunta. Y la primera cosa que vamos a notar es ruido en el cuerpo. Cuando mis emociones están bien gestionadas, mi cuerpo no va a hacer ruido. Cuando mi cuerpo hace ruido, hay algo que no está fluyendo dentro de mi vida. Cuando mis relaciones interpersonales tienen conflicto, también mis emociones han estado o reprimidas o desbordadas o conflictuadas, y yo, por lo general, no estoy fluyendo bien. Entonces, yo diría que esos son 2 Excelente. red flags que podemos tener. Mari, muchas gracias. Qué Gracias. temazo, ¿verdad? Y gracias por darnos Este también temazo, paz sí. para confrontar cosas difíciles que Y todos entenderlo necesitamos. también, Sí, ¿verdad? Que es muy claro. importante. Y callar a Alex. Es muy importante. Pero en paz. Mari, redes sociales, WhatsApp. Mi teléfono de la oficina es 2228-3162 o el 8754-9024. Y las redes sociales son Maricruz Quesada o Maricruz Quesada CR. Muchísimas gracias, Mari. Ay, qué hermoso. Y hoy que anda con ese vestido Ay, espectacular, es que ella es ni espectacular. hablar. Sí, sí, Toda ella.